Los líderes de varios países están dando la espalda a Donald Trump y su administración actual. Están expresando críticas muy fuertes contra los embajadores nombrados por Trump en sus territorios, porque en lugar de comportarse como diplomáticos respetuosos, terminan insultando abiertamente a las naciones y a las autoridades locales, donde supuestamente representan a Estados Unidos. El caso más fresco, y que ha generado mayor revuelo, ocurrió en Polonia, provocando una ola de enojo generalizado en todo el país. El embajador estadounidense en Polonia, Tom Rose, quien lleva apenas unos 3 meses en el puesto y es visto como un seguidor incondicional de J.D. Vance, publicó un comunicado tajante. Dijo que, con efecto inmediato, no habría más conversaciones, reuniones, ni ningún tipo de contacto con el jefe del Sejm, Szymon Hołownia, cuyo nombre se escribió mal en algunos reportes como Sarsovsky o Sarsovsky, debido a lo que calificó como ataques escandalosos e injustos contra Donald Trump. Según el embajador, esa figura se había convertido en un obstáculo grave para las relaciones positivas que Estados Unidos mantiene con el primer ministro Donald Tusk y su gabinete. Aseguró que nadie iba a permitir que se dañaran los lazos entre ambos países ni que se faltara al respeto a Donald Trump, a quien atribuyó grandes contribuciones hacia Polonia y su gente. Para ponerlo en contexto, Szymon Hołownia ocupa el segundo lugar más importante en la Cámara Baja del Parlamento polaco. Es el mariscal del Sejm, equivalente a su presidente. Lo único que hizo fue declarar públicamente que Donald Trump no merecía recibir el Premio Nobel de la Paz. Por esa simple opinión, el embajador Rose reaccionó con furia y anunció que Estados Unidos cortaría todo trato con él, lo que muchos interpretaron como un intento de boicot oficial contra la segunda autoridad legislativa del país. La respuesta en Polonia fue inmediata y contundente. Gente común y políticos preguntaban en redes sociales quién se creía el embajador Tom Rose para decidir con quién dialogaba el gobierno polaco, y recordaban que, mientras su administración en Washington encubre supuestas redes de explotación sexual infantil, no tenía autoridad moral para dar lecciones. El primer ministro Donald Tusk intervino directamente y le respondió al embajador: los aliados verdaderos se tratan con respeto mutuo, no con sermones ni imposiciones. Así entendemos la cooperación aquí en Polonia. Pero Tom Rose no paró ahí. Siguió respondiendo y atacando cuentas individuales en redes sociales. Por ejemplo, a alguien que le escribió que estaría bien si dejaba de meterse en los asuntos internos de Polonia. El embajador replicó que cualquiera que insultara o menospreciara a su presidente estaba interfiriendo en la política estadounidense y que no tolerarían ofensas contra Trump, igual que nadie toleraría insultos contra sí mismos. En otro intercambio, Rose llegó a insinuar la posibilidad de retirar a todos los soldados y el equipo militar estadounidense de Polonia, algo que el periodista Jacob Krupa destacó como una amenaza casual lanzada por el embajador en una discusión en Twitter con un simple estudiante universitario. Estamos hablando de febrero de 2026 y este nivel de confrontación ya es cotidiano. Incluso Roman Giertych, ex viceprimer ministro y exministro de Educación, que históricamente ha sido de derecha dura, pero ahora se percibe como más moderado dentro de ese espectro, salió a respaldar a Hołownia frente al embajador estadounidense. Comparado con el panorama político polaco, esto sería como si Rand Paul terminara apoyando públicamente a Bernie Sanders. Giertych escribió que la decisión del embajador de cortar relaciones con el presidente del Parlamento y por extensión con la Cámara Baja y el Senado, ambos controlados por la mayoría parlamentaria que refleja las encuestas actuales, era pura insolencia. Los días en que los embajadores extranjeros decidían quién gobernaba en Polonia quedaron atrás para siempre. Deseamos mantener buenas relaciones con Estados Unidos, pero sus representantes no van a elegir por nosotros a las autoridades de la República de Polonia. Aunque nunca ha sido simpatizante de Hołownia,
En este tema lo apoyaba completamente como miembro del Parlamento. Recordó que el propio Trump había ofendido antes a soldados polacos y luego exigía respaldo para sus aspiraciones al Nobel de la Paz. Comparó la actitud de Trump con Nerón, quien bajo amenaza exigía reconocimiento por su supuesta habilidad musical, marcando el inicio del declive del Imperio Romano. Desde la perspectiva polaca, insistir en premios y elogios mientras se exhibe una foto junto al mayor criminal de la época, Vladimir Putin, resulta igual de absurdo y humillante. El comentario de Hołownia que desató todo esto fue claro y directo. No respaldaría ninguna nominación de Donald Trump al Premio Nobel de la Paz porque, honestamente, no lo consideraba merecedor de ese reconocimiento. Criticó que Estados Unidos promoviera nuevas plataformas como supuestos consejos de paz, cuando en realidad lo urgente era fortalecer las instituciones existentes, la Unión Europea, la OTAN, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y, sobre todo, la propia capacidad interna de cada nación. Para él, la verdadera seguridad colectiva está ahí. Acusó a Trump de desestabilizar activamente esas organizaciones mediante una política de fuerza bruta y transacciones puras, violando principios básicos y normas del derecho internacional. Mencionó políticas arancelarias agresivas, interpretaciones históricas distorsionadas, como el rol de soldados polacos en misiones internacionales y el manejo instrumental de territorios ajenos, como el caso de Groenlandia. Todo eso lo llevó a concluir firmemente que Trump no merecía el Nobel. Por su parte, el primer ministro Tusk compartió recientemente una foto suya leyendo el libro Autocracy, Inc., con el comentario de que en momentos de incertidumbre estratégica es clave saber con quién se está tratando. Además, hace pocos días anunció que Polonia iniciaría una investigación sobre cualquier vínculo o implicación en el escándalo de Jeffrey Epstein, especialmente en relación con posibles casos que afectaran a niños polacos. En una declaración oficial, Tusk afirmó que no permitirían que se ignoraran las denuncias de explotación infantil vinculadas a la red de Epstein. Mencionó informes iniciales sobre personas que habrían informado a Epstein sobre la existencia de grupos de mujeres o niñas polacas. Junto con el ministro de Justicia, el fiscal general y el coordinador de servicios especiales, formaron un equipo analítico para revisar el tema y, si las sospechas se confirmaban, abrir una investigación formal sobre el escándalo de pederastia en Estados Unidos. El periodista escocés Andrew Marr planteó preguntas esenciales que involucran a gobiernos de todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Dado que cada día crecen las sospechas de conexiones entre la red de Epstein y los servicios rusos, este asunto debía investigarse a fondo por Polonia en defensa de su propia seguridad nacional. Este comportamiento no es aislado, forma parte de un patrón claro en la administración de Trump. Designar embajadores que terminan confrontando y atacando públicamente a los países donde sirven en vez de construir puentes diplomáticos. Otro ejemplo evidente es Pete Hoekstra, embajador de Estados Unidos en Canadá. Hoekstra ha criticado abiertamente a figuras y redes canadienses. Ha hablado de convertir a Canadá en el Estado 51 de Estados Unidos y ha respondido con sarcasmo a quienes se quejan de sus comentarios. Cuando le preguntan por qué actúa de forma tan agresiva, responde como si Canadá estuviera siendo irrespetuoso con Estados Unidos, ignorando que las amenazas de anexión o dominación son precisamente lo que genera rechazo. En Canadá, la gente se pregunta qué hicieron para merecer ese trato, mientras el embajador sigue provocando con declaraciones que rozan la provocación abierta. Porque están amenazando con tomar control de él, porque aplican aranceles y conflictos comerciales, y acusan a Canadá de manejar un Estado narcoterrorista, siguiendo exactamente el mismo estilo que Putin. Tal vez por eso. Pero ¿ven cómo este comportamiento es típico de los embajadores nombrados por Trump? Otro caso claro es el embajador estadounidense en Canadá, Pete Hoekstra.
En una entrevista reciente con una emisora local canadiense, CJAD, Hoekstra intentó explicar por qué tantos canadienses están furiosos con Estados Unidos. Preguntaba qué habían hecho mal. Aseguraba que no habían cometido ninguna falta grave. Comentó que había leído muchas opiniones canadienses críticas hacia Estados Unidos y que observaba las acciones del gobierno federal y provinciales contra su país. Aunque dijo que eso no le agradaba, insistió en que los canadienses eran libres de decidir lo que quisieran. Cuando le pidieron ejemplos específicos de lo que más le molestaba, señaló que ciertos primeros ministros atacaban personalmente al presidente estadounidense. Afirmó que no sabía de ningún miembro del equipo presidencial, gobernadores o personal de la embajada que atacara a líderes canadienses como Mark Carney, a quien respetaban como figura principal de Canadá. Reconoció que había funcionarios importantes del gobierno canadiense que criticaban con dureza al presidente, y aunque no le gustaba, aceptaba que era su elección. Luego, tocó el tema de las repercusiones económicas. Mencionó una encuesta reciente donde el 70% de los canadienses apoyaba mantener fuera de los estantes las bebidas alcohólicas estadounidenses, mientras solo el 20% se oponía. Eso, admitió, dañaba a los productores estadounidenses. Sin embargo, defendió que era totalmente válido que Canadá respondiera con medidas similares. Ironizó diciendo que Estados Unidos había prohibido tantos productos canadienses, y de inmediato se corrigió. No, en realidad no habían prohibido ninguno. Canadá tampoco había prohibido productos estadounidenses, aclaró. Nadie del equipo presidencial ni gobernadores había aconsejado no viajar a Estados Unidos, ni revisar etiquetas en tiendas y devolver lo hecho en Estados Unidos. Pero si esa era la táctica negociadora de Canadá, prohibir productos o desincentivar viajes, que así fuera, y eso establecía el tono de la relación. Más adelante, habló del aniversario 250 de Estados Unidos, y cómo muchos canadienses decían que no querían celebrarlo. Lo presentó como una decisión personal de Canadá. Insistió en que habían sido socios excelentes durante mucho tiempo, que veían todo como una negociación comercial, no como algo emocional. Si querían convertirlo en un asunto de sentimientos, estaba bien, pero él no se metía en debates sobre declaraciones específicas de individuos. Su prioridad era lo mejor para los negocios estadounidenses, y suponía que Mark Carney y su equipo buscaban lo mejor para Canadá. En 8 o 9 meses verían el desenlace. También comentó que la percepción de los canadienses hacia Estados Unidos había cambiado en el último año, y si el gobierno seguía la opinión pública, podría concluir que hacer negocios con Estados Unidos no convenía y buscar alternativas. Canadá es soberano y puede elegirlo. Sin embargo, reconoció que Estados Unidos tenía parte de responsabilidad en esa imagen pública. Había formas de hacer declaraciones que reforzaran la idea de una relación esencial. Preguntó si existía resentimiento acumulado. En su visión, la relación había generado enorme prosperidad, riqueza y empleos bien pagados a ambos lados de la frontera. Este tipo de respuestas se perciben como manipuladoras y arrogantes, como si intentara convencer de que el problema nace en Canadá cuando las provocaciones vienen del lado estadounidense. Hoekstra incluso ha evitado dar entrevistas a figuras como Charlie Angus, lo que muchos consideran cobarde o desdeñoso. En otro frente, hoy se realizó una audiencia en el Senado de Estados Unidos, donde la senadora demócrata de Nevada, Catherine Cortez Masto, interrogó a la secretaria del Tesoro, Scott Bessent, sobre el colapso completo del turismo estadounidense provocado por boicots internacionales, especialmente el canadiense. No se limita a Canadá ni a Las Vegas y Nevada, afecta a todo el país y a otros destinos. Estados Unidos enfrenta ahora una recesión severa en empleos, y la economía en general está sufriendo. Durante la sesión, Bessent mostró una actitud muy arrogante,
rechazando incluso responder con detalle. Los datos del Departamento de Comercio de esta misma administración de la Oficina Nacional de Viajes y Turismo muestran caídas interanuales de viajeros entre el 24 y el 25% en octubre. No solo vienen de Canadá, también de Alemania, Países Bajos, Australia, Nueva Zelanda, India, Vietnam y Filipinas. Bajo esta administración, la Asociación de Viajes de Estados Unidos pronostica un déficit comercial cercano a $70,000 millones para 2025. La senadora preguntó cómo pensaban enfrentar la crisis del turismo que genera pérdidas masivas por las políticas actuales. Bessent respondió preguntando si la ocupación en Las Vegas había bajado o si más estadounidenses viajaban internamente. Cortés Masto aclaró que se refería al turismo internacional, incluyendo Florida y otros estados que también sufren caídas. Recordó que había planteado este tema durante el último año y que la administración parecía ignorarlo por completo. Se trata de una industria que mueve billones de dólares para el país, y no parece importarles lo suficiente. Finalmente, el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania continúa buscando caminos diplomáticos, pero señala que, en el fondo, la intención del gobierno actual de Trump parece favorecer a Putin y a Rusia de todas formas. Zelensky sabe que debe seguir los protocolos y trata de resistir lo mejor posible este periodo, porque está claro que Donald Trump se posiciona del lado de Putin. Basta ver que tiene una foto con Putin en el despacho oval, en el ala oeste, colocada justo encima de la foto de sus nietos, la imagen más prominente en ese espacio. Y ni hablar de los archivos de Epstein. Putin aparece mencionado en ellos repetidamente. Epstein hablaba de reuniones con Putin, de entregarle información sobre Bitcoin y otras cosas. Era evidente lo que ocurría. Como diría el propio Donald, Rusia, Rusia, Rusia. Cuando tienes una foto de Putin en el lugar más importante de la Casa Blanca, eso habla por sí solo. A principios de semana, en una conferencia de prensa el lunes, Trump afirmó que Putin le había llamado para decirle que, por el frío en Ucrania, Rusia había detenido todos los ataques y no los reanudaría en el futuro cercano. Lo presentó como un logro personal, pero apenas una hora después, Rusia lanzó una oleada masiva de drones Shahed sobre Kiev y otras zonas, seguida de misiles balísticos y de crucero que impactaron propiedades residenciales, uno de los peores bombardeos de la guerra. Al día siguiente, cuando le preguntaron si no había dicho que Putin acordó parar por el frío, Trump respondió que no, que había hablado de 5 días, que terminó el domingo y que Putin había cumplido su palabra. Es un hombre de palabra. ¿Qué nivel de patetismo muestra Donald Trump? ¿Qué tan lamentable y repulsivo resulta todo este gobierno? Finalmente, el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania continúa buscando caminos diplomáticos, pero señala que, en el fondo, la intención del gobierno actual de Trump parece favorecer a Putin y a Rusia de todas formas. Zelensky sabe que debe seguir los protocolos y trata de resistir lo mejor posible este periodo, porque está claro que Donald Trump se posiciona del lado de Putin. Basta ver que tiene una foto con Putin en el despacho oval, en el ala oeste, colocada justo encima de la foto de sus nietos, la imagen más prominente en ese espacio. Y ni hablar de los archivos de Epstein. Putin aparece mencionado en ellos repetidamente. Epstein hablaba de reuniones con Putin, de entregarle información sobre Bitcoin y otras cosas. Era evidente lo que ocurría. Como diría el propio Donald, Rusia, Rusia, Rusia. Cuando tienes una foto de Putin en el lugar más importante de la Casa Blanca, eso habla por sí solo. A principios de semana, en una conferencia de prensa el lunes, Trump afirmó que Putin le había llamado para decirle que, por el frío en Ucrania, Rusia había detenido todos los ataques y no los reanudaría en el futuro cercano. Lo presentó como un logro personal,
Pero apenas una hora después, Rusia lanzó una oleada masiva de drones Shahed sobre Kiev y otras zonas, seguida de misiles balísticos y de crucero que impactaron propiedades residenciales, uno de los peores bombardeos de la guerra. Al día siguiente, cuando le preguntaron si no había dicho que Putin acordó parar por el frío, Trump respondió que no, que había hablado de 5 días, que terminó el domingo y que Putin había cumplido su palabra. Es un hombre de palabra. ¿Qué nivel de patetismo muestra Donald Trump? ¿Qué tan lamentable y repulsivo resulta todo este gobierno? Esto no es solo una cuestión de diplomacia fallida o negociaciones tensas. Es un patrón sistemático que erosiona alianzas históricas, daña economías aliadas y pone en riesgo la credibilidad global de Estados Unidos. Mientras Zelensky y otros líderes intentan mantener el equilibrio en un mundo cada vez más inestable, respuestas como estas solo aceleran el aislamiento y la desconfianza. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Crees que este enfoque terminará aislando más a Estados Unidos o que algún día tendrán que retroceder?